Buenos días. Hoy estamos con Antonia Regojo Zapata. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialidad en psiquiatría y psicoterapia por King's College University London y especialidad en psiquiatría integrativa por el Instituto de Psiquiatría Integrativa de la Universidad de Colorado. Buenos días, Buenos Antonia. días, ¿qué tal, Muchas Sara? gracias por recibirnos. Un placer. El nuestro. ¿Qué es la psiquiatría integrativa? Vale, sí, eso es una pregunta que me hace mucha gente porque todavía este concepto no lo conocen demasiado, sobre todo en España. Pero la psiquiatría integrativa tiene un enfoque muy parecido al de la medicina integrativa, pero en la salud mental. Es decir, lo que hacemos es damos un enfoque a la salud mental desde todos los ámbitos que son importantes para la vida de un ser humano, como ver a un ser humano en 360 grados. A algunos les gusta usar la palabra holístico. Eso no es nada más que no perderse ninguna parte de lo que puede influir a nuestra salud mental. Entonces, las 4 áreas principales a las que miramos son el cuerpo, ¿vale? Está el cuerpo sano, ¿vale? ¿Qué en el cuerpo puede haber afectado nuestra salud mental? ¿Habrá algún tipo de desequilibrio ahí? Por ejemplo, estamos deficitarios de alguna vitamina, algún mineral, ¿vale? Hemos tenido un traumatismo craneal que a lo mejor nos ha creado un daño físico que pueda justificar los síntomas. Tenemos alguna intolerancia alimenticia, tenemos a lo mejor una intoxicación por metales pesados que recientemente nos hemos dado cuenta de lo importantes que son, como estos metales pesados como el mercurio, por ejemplo, de estos peces grandes y tal, se acumulan en nuestros órganos, ¿no? Y hace como acumulaciones ahí que no permiten que funcionen bien. Entonces miramos un poco eso, cómo estamos, los perfiles hormonales, cómo estamos de niveles de cortisol, hacemos curvas de cortisol para ver si nuestras glándulas adrenales están funcionando bien, ¿vale? Entonces una vez que ya hemos puesto el foco en el cuerpo, pues vemos si hay algo que podemos ayudar o suplementar. Necesitamos vitamina D porque está baja, que eso puede justificar perfectamente una depresión o una ansiedad, pues la suplementamos, ¿vale? Que hay otros déficits nutricionales, también podemos usar la alimentación para cubrir esos déficits. Bueno, luego vamos a la mente, ¿no? Que es un poco la psicología, lo que conocemos tradicionalmente como todo el ámbito psicológico, es decir, cuáles han sido nuestras experiencias de vida, cómo hemos llegado al mundo, qué tipo de familia hemos tenido, dinámicas familiares, traumas que hayamos podido vivir, conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, en el ámbito psicológico merece la pena, obviamente, examinar todo eso y el enfoque cuando hay algo psicológico sería sobre todo las terapias psicológicas. Hay otras cosas, ahora mismo se están haciendo terapias de todo tipo y a veces incluso son somáticas porque hay cosas psicológicas que se acumulan en el cuerpo, pero bueno, al fin y al cabo es mirar dentro de nuestra psique, ¿no? De nuestra manera de funcionar, que puede haber que nos puede estar haciendo sentirnos mal de alguna manera, ¿no? Adicciones, depresiones, trastornos obsesivos compulsivos, etc. Sí que es verdad que desde la COVID-19 se han disparado en todo el mundo, ¿no? Un poco los casos de depresión, de ansiedad. Y justo hace poco nos decía un médico digestivo, decía, bueno, es que desde COVID-19 tengo una lista de espera de 6-8 meses, ¿no? Y ella me decía, y todo viene un poco de esa depresión, ansiedad, a nivel emocional, cómo le afecta a la gente, y luego eso se traslada al aparato digestivo, ¿no? Pero es interesante ver el otro lado ahora, ¿no? Cómo nos alimentamos, ¿no? Y la nutrición, un poco como lo que venías diciendo, cómo eso afecta a nuestro bienestar emocional. Claro, es que bueno, aquí hacemos una diferencia un poco artificial entre cuerpo y mente, ¿no? Como yo acabo de clasificar cuerpo y mente, ahora voy a las otras dos categorías, pero en realidad cuerpo y mente es prácticamente uno, en realidad es muy artificial diferenciarlo. Pero sí que es verdad que de la misma manera que esta médico digestiva ha dicho eso, también podemos estar afectados emocionalmente, mentalmente, por problemas en el sistema digestivo. Entonces podemos tener desórdenes de la microbiota, por ejemplo, cuando somos deficitarios de algunas bacterias determinadas, que sobre todo en el mundo urbano, o sea, los que hemos crecido en ciudades, no las tenemos por no haber estado expuestos a esas bacterias que solo
existen en el mundo rural, pues hay algunas que son importantísimas para el funcionamiento neurológico. Y entonces esos desequilibrios en bacterias que son fundamentales que en el funcionamiento neurológico pues puede crear muchísima sintomatología emocional. También, por ejemplo, estos síndromes como los SIBOs o el intestino permeable, ¿no? Lo que puede hacer es crear un mal funcionamiento del sistema digestivo de tal manera que metabólicamente no estamos estables porque no estamos absorbiendo bien los alimentos y por lo tanto no tenemos suficientes vitaminas, minerales y diferentes elementos que necesitamos para alimentar ese metabolismo y que nuestro metabolismo pueda crear bien, por ejemplo, nuestros neurotransmisores. Claro, te afecta al final, fíjate. Claro. Entonces, y luego también, por ejemplo, cuando el intestino es permeable, puedes estar absorbiendo muchísima más toxicidad de los alimentos, incluidos metales pesados. Entonces, la relación entre el sistema digestivo y nuestro cerebro es grandísima y por lo tanto nuestra psicología. Hay muchísimos receptores serotoninérgicos en el intestino que además regulan también nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune también es importante para la salud mental porque también regula los niveles de inflamación. Y la inflamación es muy importante para nuestra salud mental porque alrededor de un 20% de las depresiones se está viendo que son inflamatorias. Wow. Y que solo con antiinflamatorios podríamos tratarlas. Ya se está haciendo en Estados Unidos. Y, por ejemplo, claro, entonces si alguien, por ejemplo, yo me siento triste y se diagnostica, ¿no?, que tengo una depresión, sería interesante hacer un análisis probablemente de la microbiota, no sé, porque a lo mejor solamente se identifica como algo psicológico y a lo mejor justo cambiando estos hábitos de alimentación ya mejoras, ¿no? Sobre todo con el tema de la inflamación, ¿no? Sí, muchas personas que vienen aquí muestran claros signos que justificarían un estudio de la microbiota, ¿vale? Entonces yo siempre les pregunto que cómo son sus digestiones, que cómo son sus niveles de inflamación después de comer, que cómo son de sus deposiciones, que si tienen algún otro síntoma digestivo que merezca la pena mencionar. Entonces, si es así, yo inmediatamente voy a pedir que se haga un estudio de la microbiota completo y eso también incluye inflamación intestinal y también influye intolerancias alimenticias. Y, por ejemplo, claro, si eso al final siempre lo tienes que hacer por medicina privada, pues si vas a tu médico de cabecera y dices, mira, me siento mal, y me gustaría que me hicieran un análisis de la microbiota. O sea, es raro que te lo hagan. Sí, estamos muy en pañales en eso en España, porque en Estados Unidos allí la medicina no es privada, no es pública, es privada y todos los seguros incluyen estudios de la microbiota súper completos. Wow. Aquí la Seguridad Social, solo algunos médicos digestivos en circunstancias muy determinadas lo van a pedir, pero por ejemplo los psiquiatras nunca lo piden. Sin embargo, es verdad también que algunos seguros de reembolso están empezando a reembolsar estos test. No todos, pero algunos sí. Interesante. Y decías metales pesados, da mucho miedo, pero ¿cómo afecta o cómo puede ser que tengamos metales pesados en nuestro organismo y cómo se detectan? Sí, sobre todo por los alimentos. Por ejemplo, todo el mundo sabe el caso del mercurio en los peces grandes, ¿no? Que van acumulando, son vidas largas, ¿no? Y van acumulando cantidades altas de mercurio y nosotros a través de la ingesta pues pasarían a nuestro torrente sanguíneo y luego se acumularían en ciertos tejidos, ¿vale? Es un poco como lo que dicen de los microplásticos, ¿no? O sea, son partículas súper pequeñas que sí entran en los capilares sanguíneos. Luego hay mucha controversia, pero también se está viendo ahora que los implantes se corroen y pueden soltar nanopartículas de metales pesados al torrente sanguíneo, incluso los de titanio se están viendo. Wow. Y ahora hay que empezar a analizar, ¿no?, un poco la relación y también la alimentación, claro, si es que al final pensamos que con tomar pescado y quitarse la carne ya estás fenomenal, ¿no?
pescado pequeño. Claro, Mm. claro. ¿Y qué hábitos nos dirías saludables un poco para mantener ese bienestar emocional justo desde ese lado, ¿no? Desde la psiquiatría integrativa, ¿no? Mucho más allá de la parte solo, digamos, psicológica, sino mucho más allá en cuanto a alimentación. ¿Qué hábitos saludables nos aconsejarías? Bueno, para eso quiero que también, para que el que esté escuchando, terminar un poco las 4 clasificaciones de la psiquiatría integrativa, que hemos dicho que es cuerpo, es mente. La tercera categoría sería estilo de vida, ¿vale? Hábitos Claro. de vida. Y la última, espiritualidad, creencias, valores, que le das sentido a tu vida. Entonces, esa tercera categoría, que es el estilo de vida, encapsula muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, de las más importantes, es la alimentación. Es decir, hay muchísimas enfermedades mentales que están asociadas con déficits de nutrientes, ¿no? Entonces, pues si ya nos metemos en el tema de los consejos, yo lo que diría es, hagámonos cargo de nuestra salud mental. Es decir, no esperemos a ir a un psiquiatra y que te dé una pastilla y te cure. No, hagámonos cargo del equilibrio que hay en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y para eso tenemos que trabajar. Entonces tenemos que hacer deporte, ejercicio, además, ya no solo ejercicio regular y de suficiente intensidad, sino también ejercicio que no sea demasiado agresivo para nuestras articulaciones, porque llegados a una edad hay ciertas cosas que tampoco deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, con sentido común, pero hagamos ejercicio regular. Estemos en contacto con la naturaleza, que hay una asociación muy fuerte entre el contacto con la naturaleza y niveles altos de salud mental. Claro. No solo por el aire que respiramos, pero parece ser que también por el tipo de imágenes que entran por nuestros ojos y sonidos que entran por nuestros oídos, lo que hacen es cambiar las ondas cerebrales de nuestro cerebro. O sea, las ondas de nuestro cerebro son frecuencias. Entonces, ondas que son como menos pico, de menos estrés, las de más estrés son alfa y beta, y luego está delta y zeta, son las de menos frecuencia son las que van a crear más sensación de bienestar. Cuando tu cerebro vibra esa frecuencia, ¿no? Cuando tiene esas frecuencias vibratorias, nosotros empezamos a segregar una serie de neurotransmisores que son de bienestar, que son la serotonina, que es la dopamina, que es la oxitocina, las endorfinas. Todo eso lo segregamos cuando tenemos esas ondas. ¿Cómo conseguimos esas ondas? Pues no solo pasando por la naturaleza, también poniendo los pies descalzos en el suelo, en la tierra, en el césped. Bueno. También conseguimos esas ondas meditando. La meditación en silencio o la contemplación también ayudan a nuestro cerebro a entrar en esas ondas, ¿vale? Entonces, bueno, hemos dicho la alimentación, hemos dicho esos hábitos. También otros hábitos que son muy interesantes que nos podrían ayudar son, por ejemplo, los investigadores de Harvard llevan muchos años estudiando el tema de la gratitud y la felicidad, ¿no? Y entonces parece ser que las personas que son capaces de estar más agradecidas por lo que tienen en la vida, pues tienen niveles de felicidad, de salud mental más altos. Entonces, yo trabajo con mis pacientes en elaborar diarios de gratitud, que cada día escriban algo por lo que están agradecidos, que se acuerden de verbalizar agradecimiento a otros, que se acuerden de verbalizar agradecimiento a sí mismos. No sé, pues te pones una hora a hacer yoga y luego te puedes agradecer que lo has hecho. Claro. De haberte tomado el tiempo. De cuidarte, ¿no? Tomarte el tiempo para ti. Igual que la alimentación, ¿no? Que en cierto modo elaborar un plato que tú sabes que es bueno para ti y tomarte el tiempo en hacerlo es un modo de autocuidado, ¿no? Y luego agradecerte justo el hacer eso, ¿no? Claro, esa presencia también, esa conciencia, es decir, cuando comes, cuando haces cualquier actividad placentera, es importante que seas consciente de qué es, o sea, en vez de engullir la comida y salir pitando, pues disfrutarla, masticarla bien, que también es bueno que los ácidos de la boca mastiquen bien, ¿no? Entonces, bueno, la dieta es extremadamente importante. De hecho, hay veces que cuando hay una especie de callejón sin salida en la salud mental de alguien y no conseguimos como mover, no sé, un poco la actitud, la mentalidad de una persona hacia algo más positivo, muy a menudo una dieta un poco más agresiva, como un poco más radical, una keto, una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Que ahí quitas todo, quitas carne, pescado, puedes dejar algo, pero en mínimas cantidades,
quitas harinas refinadas, quitas gluten, quitas azúcares y creas una dieta antiinflamatoria y muy a menudo esas personas de pronto boom, salen un poco del hoyo y a partir de ahí ya pueden empezar a cuidarse más, a cambiar sus hábitos, a lo mejor a volver al trabajo, que eso también ayuda. Sí, claro, no, me refería a trabajar, puedes ya hacerles ver otras cosas, sí, ¿no? Sí, claro. Porque sube la motivación, la energía claro. Y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en temas de alimentación para de alguna manera desatascar situaciones. Y decías también la parte de meditación. Es verdad que en muchos casos al final nos va llevando las rutinas, ¿no? Y las urgencias y es verdad que muchas veces, como decías, ¿no? Comes que es casi engullir y nos falta un poco ese nivel de ser conscientes, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Tomar conciencia. Que a veces, muchas veces no la queremos tomar porque dice, bueno, tal, y vas tirando sí, pero y luego bueno, eso nos pasa puede factura, llevar, claro, sí, efectivamente, eso pasa luego factura. nos lleva... Eso pasa factura porque estamos funcionando a un nivel de estrés alto. Claro. Es interesante también con el tema de la microbiota porque se hizo un estudio donde las personas que habían crecido en el medio rural que no eran deficientes de esa bacteria en concreto, comparadas con gente que había crecido en el mundo urbano, les sometieron a una situación estresante y la manera en la que reaccionaban estas personas que carecían de esa bacteria era haciendo picos de cortisol mucho más altos y creando mucha inflamación en el cuerpo. Claro, estamos hablando del día a día. Si nos sometemos a eso en el día a día, estamos dañando bastante nuestro cuerpo y nuestra mente. Claro, luego es verdad, acabas ya, bueno, pues voy al psicólogo y te da la pastilla y tal, y no tomas cargo, ¿no? Un poco de lo que me alimento. El otro día me decía un amigo, si es que al final compramos las cosas y no das la vuelta y no miras la etiqueta de qué tiene, ¿no? Y cuando lees muchas cosas en la etiqueta que no sabes el nombre, mejor no lo compres, ¿no? Sí, pero vivimos en esta mentalidad de que cuantas más cosas hagas mejor y entonces al final todo se hace muy por encima y como poca presencia. Y yo creo que eso es un poco como correr por ahí como pollos sin cabeza, ¿no? Es verdad, eso lleva justo. Y eso al final lleva un poco a lo que decías, ¿no? De el cuarto pilar, ¿no? Que decías de la espiritualidad, ¿no? O tener un propósito, ¿no? Y a partir de ahí un poco las acciones, ¿no? Que vas haciendo en tu día a día que vayan hacia eso, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué le da sentido a tu vida? También para la gente es muy importante qué sientes que pasará una vez que te mueras. Es decir, eso también, la gente a veces dice, pues que necesito plantearme eso si no me siento perdido, ¿no? Entonces, esa parte es importante explorarla porque yo creo que vivimos en un mundo muy poco espiritual y a pesar de las religiones sigue habiendo muy poca conexión con eso más puro que tenemos dentro. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito que se llama las acciones basadas en valores, ¿no? Que lo que se hace se identifica con la persona con unas cartas de valores que nombran valores, ¿no? El amor, la integridad, el equilibrio, la justicia, ¿no? Entonces la persona elige 5 valores y los ordena como de más importantes a menos importantes. Y entonces se empieza a pensar en qué acciones, o sea, en qué nos podemos involucrar para que mi vida esté llena de esto, pues de integridad o de amor o de... Y entonces le llaman acciones basadas en valores, porque lo que estás haciendo es poniendo el foco en estar tú alineado con tus valores, porque no nos damos cuenta de que si no nos sentimos que vivimos como alineados en nuestros valores, no nos vamos a sentir ansiosos y deprimidos. Lo que pasa es que es algo que la gente no se para a pensar mucho. No, es verdad. Bueno, al final tenemos tantas distracciones, ¿no? Hay tantas cosas que... y si no, bueno, pues me voy al cine, y si no, bueno, pues me voy a tal, y si no quedo con estos amigos y tomamos algo, y si no... Pero es verdad que no se para uno un poco a pensar, ¿no? Y a profundizar. A reflexionar, sí. Y afrontar un poco tu vida, ¿no? Luego por eso también hay tantos problemas de sueño, ¿no? Probablemente, ¿no? Porque es cuando ya estás solo en tu habitación, ahí no hay más... No hay escapatoria. No hay escapatoria, ¿no? Y mucha gente, no, me pongo la radio, bueno, pues... quería hacer una pregunta final. Es verdad que el gluten el gluten provoca, ¿no? Normalmente inflamación, entiendo, en las personas que tengan cierta sensibilidad al gluten, aparte, por supuesto, de las personas que sean intolerantes al gluten.
Bueno, ¿cómo nos afecta el gluten? Pues siempre se dice, ¿no? Para tener una vida saludable se suele decir mejor no tomar gluten. Y luego se está viendo mucho en rendimiento deportivo como a grandes deportistas en ciertos periodos de competiciones importantes se les quita el gluten, ¿no? El nutricionista lo recomienda. El gluten es un problema complejo. Yo creo que nuestros cuerpos han llegado a ser en diferentes grados intolerantes al gluten, y yo como lo entiendo es que el gluten, porque todos en nuestra alimentación, en la que tenemos cerca, vamos, en la alimentación del mundo occidental, hemos sido sobreexpuestos al gluten. El gluten sí que tiene una capacidad inflamatoria per se. Lo que pasa que es verdad que cada uno tiene diferentes sensibilidades. Entonces, hay gente que le va muy bien alimentándose con poco gluten. Y hay otros que lo que les va bien es no tomar nada de gluten. Y a lo mejor esas personas ni siquiera son celíacas, por lo menos no se les han diagnosticado. Pero si una persona sabe escuchar su cuerpo, va a saber que cuando toma gluten, y además puedes hacer una práctica de, quiero decir, escuchar a tu cuerpo, saber notar esos síntomas. Entonces hay mucha gente que te dice claramente que cada vez que toma gluten su tripa se hincha y se tiene que desabrochar el cinturón. Y ya no es de estar lleno, es de inflamación, ¿no? Se notan inflamados, a algunos les duelen las articulaciones. Entonces yo lo tomaría más, no es cuestión de decir que como el gluten es como el demonio. Yo creo que el problema es que hemos abusado del gluten, es decir, las harinas, por ejemplo, de trigo se han sobrecargado de gluten porque resulta que coincide, o no sé si coincidencia, que las que mejor han progresado y mejores cultivos han dado han sido siempre las más cargadas. Entonces, con esta selección que hemos hecho durante tantos años en los cultivos, al final ha llegado un gluten cargadísimo. Y no solo eso, se ha usado que si para los jamones de York, que si para las salsas de no sé qué, tal. Llega un momento que está en todos lados, nuestro cuerpo no está preparado para eso. Claro. Entonces, mucha gente se ha sobrecargado, lo único que puedes hacer es quitártelo totalmente. A lo mejor después de un año o dos de limpieza total podrías introducir algo, pero yo sí que creo que el gluten per se crea niveles de inflamación, y por eso los atletas en algunos momentos no lo toman, porque esos niveles de inflamación hacen que su rendimiento sea muchísimo más bajo. Claro, justo. Y ya la última, aprovecho que te quiero preguntar la última. Un poco unos consejos de alimentación a grandes rasgos. Decías justo en cuanto a pescados, bueno, pues pequeños por el tema del mercurio. Carne a la semana, ¿cuánto? Un poco a grandes rasgos, sobre todo para el bienestar. Por supuesto que al final cada uno tiene pues para su cuerpo es una dieta más adaptada, ¿no? Pero un poco a grandes rasgos, lo que tú ves con tus pacientes en cuanto a bienestar, que les viene bien, ¿no? A grandes rasgos, para su bienestar emocional. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que pautas importantes es mantener al mínimo, por ejemplo, la carne roja. Y yo diría, pues 1 o 2 veces al mes. Al mes, wow, sí. Claro. Que luego puedes... 1 por semana, y ya pensaba que ibas a decir eso, digo, muy bien, no. Bueno, 1 por semana está mejor que el que come 3 o 4 veces por semana, pero yo lo que tomaría un par de veces por semana a lo mejor es un pollo, un pavo y un pescado. Pescado blanco, por ejemplo, o un pescado azul pequeño. Y ya cuando hablas de roja, que ya te estás refiriendo a un filete, a un solomillo, a un chuletón, esas cosas que son, pues ya a lo mejor de hacerlo pues 1 vez cada 2 semanas, ¿no? Claro. Pero bueno, es verdad que 1 por semana, comparado con la media, está bastante bien. Meterle muchísima cantidad de verduras, de fibra, y que además eso lleva un montón de nutrientes. Es decir, la mitad del plato de verduras, 1/4 de una proteína, tanto si es animal como vegetal, y luego otro 1/4 de hidratos de carbono, a poder ser hidratos de carbono integrales, o sea, grano integral, que una quinoa, que una cebada, que un arroz integral, esas cosas. Eso es una comida completa. También aconsejaría que la gente entre semanas se metiera en el tema del ayuno intermitente, que es sanísimo. El ayuno intermitente es todo el mundo, pero tiene que ver con cómo reacciona nuestro cuerpo cuando ayunamos. Pasan 2 cosas importantes. Se activan los mecanismos reparadores celulares y la detoxificación, o sea, limpias el hígado, el riñón, tal. Cuando activas eso, que te pasa, por ejemplo, al dormir, pasa eso,
Si además sumas el potencial del dormir con el del ayuno, ¿vale? Que es un estado metabólico el ayuno determinado, o sea, nuestro metabolismo cambia cuando estamos ayunando. Entonces potenciamos todos esos mecanismos reparadores. Si tú cada noche reparas mejor y detoxificas más, o sea, limpias más tu cuerpo, vas a tener mucha más salud para toda tu vida. Claro. Entonces, por lo menos entre semana, hacer un ayuno intermitente. ¿Que de cuántas horas más o menos podríamos, toda una, pero bueno, más o menos, en términos generales? Bueno, hay pautas que la gente más experta da, ¿vale? Pero sí que aspirar a un mínimo de 15-16 horas de ayuno, ¿vale? Hay gente que hace 14, yo no lo bajaría de ahí. Claro, Entre porque 14, es cuando realmente 18, empieza a regenerarse, sí, ¿no? Exactamente. Yo personalmente soy más partidaria de omitir la cena porque sumas el potencial reparador de la noche, del sueño, con el del ayuno, que ya estás como ahí con todas las horas. Pero bueno, hay gente que lo hace por la mañana y también funciona bien. Yo filtraría el agua, porque si tú te coges un vaso de agua, que siempre nos jactamos que el agua del canal de Sal es segunda, y la mandas a analizar, tiene un montón de impurezas. Claro. Y además mucha acidez también. Claro. Entonces yo lo que sí que haría sería filtrar el agua, tienes cosas hasta tan básicas como filtros de jarra, y luego pues echarle a la jarra un trozo de limón, que eso la alcaliniza. Claro. Y con eso ya tienes bastante. Qué bien. Muy bien, bueno, pues nos vamos con un montón de consejos. Muchas gracias. Nada, un placer. La verdad, bueno, para nosotros un placer. La verdad es que la función que hacéis y el trabajo que hacéis las personas que os dedicáis a la psicoterapia y a la psicología, pues es una maravilla porque cuidáis de otros y les cambiáis la vida. O sea, conseguir tener una vida más plena gracias a vuestra labor es maravilloso. Sí, pero bueno, importante, aquí la gente viene a trabajar y yo siempre digo a la gente que ellos son los que llevan el volante, así que ellos ellos consiguen una vida más plena y mejor. Bueno, pero sin las herramientas que les dais, guiándoles, no podrían seguramente solos, ¿no? La mayoría. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, un placer. Isabel. Gracias. Un placer para mí también. Igualmente. Adiós. Chao.